Muy bien, reanudamos entonces. Gracias nuevamente, chicos, por estar presentes con nosotros en la primera edición de Dev Days, Un Atlántico. Vamos a proseguir entonces con la segunda charla del día impartida por el doctor Jorge Crespo, docente de la universidad en las ramas de matemática y estadística, que este día nos estará hablando acerca de las tendencias, explosiones y concretamente, ya nos hablará un poco más él, la bola de cristal. Un fuerte aplauso para Jorge. Adelante. Muchas gracias. Bueno, primeramente daros las gracias a todos vosotros por estar aquí. Yo creo que la hora que me ha tocado a mí para dar la charla es la peor porque todos tendremos hambre, empezando por mí. Además, la charla anterior se alargó un poquito más de la cuenta, así que intentaré ser lo más breve posible dentro de lo gráfico que pretendo ser para que no estemos aquí esta mañana, ¿vale? Bueno, la charla, evidentemente, tendencias, explosiones, la bola mágica de cristal. Cuando mandé el nombre, al final pusieron la bola mágica de cristal. Yo creo que a nivel de marketing y tal, a veces los ingenieros fallamos un poco de querer poner nombres pues demasiado largos. Y es verdad que tendencias, explosiones, igual no quedaba bien. Pero vamos a estar hablando en la charla, vamos a estar hablando de predicciones. Y la bola mágica de cristal es porque al final esperamos que haya algo que nos diga qué es lo que va a pasar en el futuro o lo que sea. Y normalmente lo que pasa con todas las predicciones es que en la mayoría de los casos pues se equivocan, aunque nosotros vamos a estar viendo herramientas aquí desde dos enfoques de vista muy distintos, desde la parte más ingenieril como tal hasta de la parte de la ingeniería informática, cómo podemos lograr llegar a predecir lo que va a pasar en el futuro. Ahora, la magia no existe. Bueno, a lo largo de mi trayectoria profesional, bueno, vosotros la mayoría me conocéis porque os he dado clase de matemáticas, algunos os he dado clase de estadística también, pero además de dar matemáticas y estadística, soy ingeniero de caminos, soy graduado de ingeniero civil, la mayoría lo sabéis. Igual ya no todos sabéis que tengo un doctorado en seguridad contra incendios, que he estado vinculado durante toda mi vida a lo que es la parte del modelado y la simulación computacional y que en los últimos años he tenido siempre dos pasiones. Primero, mantengo mi pasión por lo que es la parte del modelado y la simulación computacional desde la parte de vista del comportamiento estructural de los edificios, porque evidentemente soy ingeniero de caminos y ya veremos que desde muy pequeñito lo estoy mamando. Y también porque en un momento determinado de mi trayectoria, hace como 4 o 5 años, que fue cuando empecé a investigar sobre el tema de la inteligencia artificial, sobre los modelos de predicción, empecé a interesarme por el comportamiento de la bolsa, ¿vale? Y en el comportamiento de la bolsa empecé a leer, al final uno investigador, léete muchos papers, lo que ponen los demás, a ver qué se está haciendo por ahí. Empecé a investigar y vi que había pues muchísima información sobre intentar predecir el comportamiento futuro de las acciones de cualquier stock mediante machine learning, mediante redes neuronales, mediante máquinas de soporte vectorial. Y aquí Jorge, ¿qué fue lo que dijo? Pues evidentemente, si yo soy capaz de predecir cómo va a cerrar mañana el S&P 500, pues me forro. Y entonces la motivación al final era forrarme, que no me... De momento no lo hemos conseguido, pero seguimos luchando, ¿vale? Hay que intentar jubilarse antes de los 50. Entonces, para mí hubiese sido muy interesante tener una bola de cristal que me dijera, pues mira, mañana Microsoft va a cerrar, invierte, ponte largo, ponte corto, o lo que va a pasar con este edificio es lo siguiente. Pero realmente, cuando te pones a mirar, cuestan un pastón, 90 euros más IVA. Dice uno aquí que ya ha aceptado varias veces el cupón de la 11 en la Lotería Nacional, pero la fuente es dudosa, así que yo, y por tacaño, pues decidí modelar de forma matemática lo que estaba pasando, ¿vale? Entonces, un poquitín mis orígenes, pero no lo que pone en mi currículum, porque eso ya lo vieron el día de la presentación de la asignatura. Pues a los 2 años era alumno visitante de la Facultad de Ingeniería Civil de allá de Cuba, porque mi madre era profesora de la facultad, y bueno, yo desde crío andaba por ahí con los teodolitos, con estas cosas. A los 9 años recibí mi primer curso de informática, que era trabajar con sistemas OS2 y MS2.
estaban las IBM 8086, fue un curso que organizaron allí en Cuba, era la primera vez que a niños tan pequeños se le daba la oportunidad de tener contacto con la informática. Estamos hablando del año 1989, el 99% de los que están aquí no habían nacido, ¿vale? Después, a los 11 años, me dieron mi primer ordenador, que es un Toshiba MSX, que es muy de la historia de los Spectrum, etcétera, etcétera. Y me enseñaron a programar en Logo, que es un lenguaje de programación que tiene por detrás el lenguaje Lisp, que es girar derecha, es una tortuguita que va haciendo cosas y que para los niños está muy interesante. A los 12 años aprendí a programar en BASIC. A los 15 años aprendí a programar en Turbo Pascal. A los 16 decidí que ligar era más importante que programar. A los 18, que fue cuando estaba en la universidad, me enseñaron ahora sí a programar en Lisp, por lo que estaba en AutoCAD, pero seguía pensando que ligar era más importante que programar. A los 29 aprendí a programar en C#, ya había conocido a mi mujer, así que ya a ligar poco. Y por si quedaba alguna duda, a ligar aprendí antes de nacer, ¿vale? Bueno, como había avanzado en la clase, en la charla de hoy, vamos a hablar sobre las predicciones, ¿vale? Pero no esta clase de predicciones del número de sorteo de Euromillones. Ahora, si sale este, me hacéis una foto. Por si acaso lo tengo jugado, ¿vale? Os subiré la charla y como salga, igual no me veis el pelo. Bueno, ya no me lo veis. Bueno, ¿de qué tipo de predicciones vamos a estar hablando? Pues precisamente cuando me invitaron a dar esta charla me dijo el profesor Manuel Macías, no, Jorge, ve para allá, cuéntale a los chavales de tus historias, de tus batallitas, que si tal. Y ha dado la casualidad de que en esta semana han pasado o se cumplen años de dos acontecimientos importantes dentro de la parte de aquí de España, que es precisamente que se cumplieron el martes 15 años de que se produjo el incendio del edificio Windsor, y además con eso salieron a relucir algunos temas como que el comisario Villarejo pues había incidido en que ese edificio se quemase. Para los que no sois de aquí, pues en el año 2005, en febrero del 2005 por ahí, pues el edificio Windsor de Madrid pues se incendió por la noche, un 12 de febrero, estaba al lado. En el edificio Windsor estaban las oficinas de Deloitte, que era una consultora, y que según lo que ha salido a la luz en estos últimos días, pues parece que había información relacionada con el banco BBVA que alguien tenía interés de que no saliese. Ahora esto es lo que publica un diario por ahí, que se llama moncloa.com, es decir, no lo estoy poniendo en mis palabras. Lo que sí puedo poner en mis palabras, y porque lo pude hacer cuando estaba en el grupo de investigación HIDAI de la Universidad de Cantabria, de seguridad contra incendios, que fue donde hice mi doctorado, fue modelar para saber cómo pasamos de esta estructura en su estado natural a cómo quedó tras la ocurrencia de ese incendio. Entonces, desde la parte de vista, y si ahora nos ponemos, después nos pondremos desde la parte de backend. Ahora vamos a ver en frontend. Vamos a ver lo que ve un ingeniero estructural o lo que necesita que un software de análisis de estructura haga. Pues para un ingeniero estructural, evidentemente él tiene una planta de una edificación cualquiera, en este caso era la planta del piso 21, donde se supone que comenzó el incendio en el edificio Windsor, y uno lo que hace es precisamente armar mediante un software un modelo computacional que lo que intenta es recrear las mismas características que tiene el edificio. Por lo tanto, ese modelo computacional, para nosotros predecir el comportamiento de la estructura, necesita que seamos capaces de ponerle condiciones de apoyo, restricciones, características del material, y que después, mediante otra herramienta, nosotros seamos capaces de modelar el comportamiento del incendio, es decir, predecir cuáles son las temperaturas que se pueden encontrar en el interior de la estructura. Entonces, nosotros utilizamos un modelo de simulación de incendio que también está desarrollado por el NIST, que se comentó en la conferencia anterior, y mediante ese modelo
de simulación computacional de incendio, nosotros fuimos capaces de establecer, según la evidencia forense que había en ese momento, cuál fue el origen del incendio, según se dice, una papelera ubicada en uno de los despachos de la planta 21, y simular si con ese origen de incendio y con una serie de criterios era posible la propagación del incendio, primero por toda la planta y después a lo largo de toda la estructura. ¿Vale? Resultado de esa simulación, pues nos dimos cuenta que sí era posible. Es decir, una vez iniciado el incendio aquí, el material combustible dentro de toda la edificación era suficiente para que la planta entera, pues, entrase en ignición y que el incendio se propagase. Después, ¿qué pasa? Que una vez que nosotros hemos simulado las condiciones de incendio, para todos los elementos estructurales de la edificación, nosotros somos capaces de calcularles las temperaturas. Y si tenemos un software de análisis estructural, nosotros podemos calcular las deformaciones que se producen en toda la planta producto de ese ataque térmico. ¿Vale? Eso es lo que estamos viendo por delante. Ahora, ¿qué es lo interesante de aquí? ¿Vale? Nosotros tenemos que así quedó el edificio Windsor después de 25 horas de incendio. Y les remarco aquí las 25 horas de incendio porque vamos a ver ahora un segundo caso. Ahora, en este caso, tras 25 horas de incendio se produjo un colapso parcial de la estructura, todo el perímetro exterior pues falló a partir de un nivel determinado, el núcleo central, que es donde está el core resistente de la estructura, pues se mantuvo intacto, y si nosotros nos fijamos en el resultado del modelo estructural bajo las condiciones analizadas, ciertamente las principales deflexiones en la estructura y por tanto donde se produce el fallo es coherente con el resultado que estuvimos viendo en la estructura y por tanto es posible llegar a posteriori a la conclusión de que lo que había pasado podría haber pasado en realidad. Ahora, que nosotros hayamos sido capaces de replicar un comportamiento no implica que eso esté bien, porque lo que está claro es que el origen del incendio sigue siendo un misterio, como que también hubo gente que igual estaba sacando información porque hay grabaciones. Primero decían que eran unos bomberos, después los bomberos lo negaron, entonces hay un halo, pues, que igual en algún momento lo sabremos. Pero si nos vamos un poquito más adelante, vamos a coger y vamos a cruzar el charco, ¿vale? En el año 2001, el 11 de septiembre, que coincide con el 911, que es precisamente el número de emergencia de los Estados Unidos, todos sabemos que 2 aviones impactaron contra las Torres Gemelas. Y además impactaron primero en una posición que era en el primer edificio, como este le hacía sombra, impactaron cerca de una esquina y en el otro pues impactaron sí un poquito más en el centro, pero también en la parte de arriba de la estructura. Ahora, el NIST también fue el encargado de hacer un análisis de qué fue lo que estaba pasando ahí y esto que tenemos aquí, que fijaros que es del NIST, que no me lo inventé yo y además está en un reporte que es público, muestra la evolución de las temperaturas tras un tiempo determinado. Aquí, para que lo veamos claro, lo que está en azulito y en verdecito está frío, lo que está en rojo está caliente, ¿vale? Ahora, si nosotros analizamos también la estructura del edificio, para este caso, donde el avión impactó de forma más directa, vemos que ciertamente pues existía algún tipo de daño en la estructura de afuera, pero la estructura de adentro de momento no se sabía, pues realmente ni se sabrá cuál era el daño real que pudo haber causado ese avión dentro del edificio. Lo que sí está claro es que tras aproximadamente 2 horas de incendio, el World Trade Center 1 y el World Trade Center 2 presentaron un colapso general de la estructura con implosión vertical y con velocidad de colapso muy similar a la velocidad de caída libre, ¿vale?
Para que tengáis una idea de lo que nos están contando aquí, yo he puesto esta cajita aquí, ¿vale? Y estamos a esta altura que está aquí, lo voy a poner un poquito más alto. Lo que dice eso que está ahí, que fue lo que pasó, que está grabado en todos los medios, es que esto es lo que se demora esta caja en llegar ahí, ¿vale? Esta es la parte de abajo de una de las torres gemelas, ¿vale? Cualquiera, la 1 o la 2, 412 metros uno, 414 metros la otra. Esto debería haber caído a la misma velocidad, ¿vale? Eso es lo que está puesto ahí, ¿vale? Vamos a hacer otro ejemplito. ¿Algún voluntario? Uno solo. Ven. Sí, cualquiera. Sí. Esto tiene que ser rápido, que si no, 3 horas y no podemos ser, ¿vale? Que tenemos hambre. A ver, vente para acá. Vamos a hacer una cosa. ¿Tú tienes equilibrio? Ponte en un solo pie, así. ¿Vale? Fijaros. No se cae, ¿no? Tiene integridad estructural suficiente. ¿Vale? Pero se cae, ¿no? Se cae para abajo, se cae para el lado. ¿Vale? Para el lado, ¿no es verdad? Yo no voy a decir nada más, pero para los conspiranoicos, muchas gracias, ¿vale? No te voy a tener aquí toda la presentación así, que parece un flamenco entonces, ¿vale? Y no de los que bailan, que igual también, ¿vale? Para los conspiranoicos hay mucho que dice que esto también en ingeniería se llama demolición controlada, ¿vale? De hecho, pasó algo curioso cuando estaba preparando la presentación, y es que yo quería añadir igual un fragmento de 1 minuto donde se viese un edificio cayendo por demolición controlada y que se viese cómo se cayeron las Torres Gemelas, ¿vale? O que se viese cómo se cayó el Windsor. Y lo estaba haciendo en PowerPoint y tenía el enlace de YouTube al lado viéndolo, y cuando lo ponía en el PowerPoint para insertar, me decía que el enlace ese no existía. ¿Brujería? No se sabe. Igual no quiere que en las clases de ingeniería estructural se estudie eso. Ahora, yo no puedo decir que fue una demolición controlada, pero desde mi punto de vista y teniendo un doctorado en seguridad contra incendios, la forma de colapso es por lo menos curiosa, ¿vale? Además de eso, antes del 2001 no se había producido ningún colapso producto de incendio en ninguna estructura de acero, ¿vale? Curiosamente, ese día se cayeron 3, porque además del World Trade Center 1 y el World Trade Center 2, que le dieron 2 aviones, que tú puedes decir, joder, le dio un avión, el World Trade Center 7, que no le pasó nada, no le dio ningún avión, también se cayó. Buscad después en YouTube World Trade Center 7 y veréis cómo se cae, ¿vale? Simplemente curiosidad, ¿vale? Además, os voy a decir otra cosa. Siempre se ha dicho que el World Trade Center pues, fue lo que originó que se invadiese Afganistán. Detrás, en Afganistán, pues había petróleo, etcétera, etcétera, etcétera. La casualidad ha querido que hoy se cumplen 121 años que los Estados Unidos culpó a España de haber torpedeado el crucero Maine, que era un barco de combate que estaba en la bahía de La Habana, para poderse meter en la guerra y quitarle a Cuba y a Filipinas a España, ¿vale? 121 años se cumplen hoy. Entonces, pues mire, pensad lo que queráis, yo no voy a decir, ¿vale? Ahora, ¿cómo pasamos de la ingeniería a la informática? ¿Cómo somos capaces de reproducir esto, los resultados de un incendio? Pues evidentemente os voy a decir ahora lo que está en el backend. Si nosotros queremos desarrollar un modelo de predicción y queremos empezar desde cero, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Necesitamos saber cómo se comportan los materiales a elevadas temperaturas, necesitamos una metodología experimental que me permita a mí ensayar esos materiales en determinadas condiciones para yo poder contar con unos resultados validados. Pero por el otro lado, yo necesito desarrollar un modelo físico-matemático que me permita a mí establecer cómo se comportan esos materiales. Una vez que tengo ese modelo físico-matemático
desarrollar un modelo computacional que me permita obtener resultados de las simulaciones. Y aquí necesitamos hacer un proceso de verificación y de validación de software para ver si los resultados de las simulaciones que estamos obteniendo son coherentes con lo que debería pasar primero y después son capaces de reproducir los resultados de ese modelo. Nosotros tenemos esto que está aquí, pues llegamos a la validación del modelo y ya podemos desarrollar y poner a la venta, en caso de que sea oportuno, un software que me permita a mí tener o contar con una herramienta de diseño. Entonces, vamos a presentar algo muy sencillito. No vamos aquí a desarrollar el software que me permite calcular si las torres gemelas se cayeron por obra del Espíritu Santo o se cayeron por algo más. Vamos a cogernos un modelo que lo que intenta es predecir cómo van a evolucionar las temperaturas, las presiones dentro del hormigón para saber si el hormigón explota o no en caso de un incendio. Esto es algo muy común. Cuando se produjo un incendio en el Canal de la Mancha hace no sé cuántos años y el Canal de la Mancha estuvo parado no sé cuánto tiempo porque se vio comprometida la integridad estructural del canal porque las dovelas que recubrían el canal, pues el hormigón pues le había explotado. Pues entonces nosotros vamos, disculpen, vamos a desarrollar un modelo al cual le voy a poner una serie de parámetros de entrada, que son las propiedades del material, la geometría, unas condiciones de contorno, unos parámetros de simulación. Con todo esto desarrollo un modelo matemático que después, para poder calcular, tiene un submodelo que me calcula por un lado temperatura y por el otro lado las presiones, para al final tener unos resultados. ¿Vale? Entonces, aquí es donde se pone bonito, porque aquí es donde empieza la matemática. Y evidentemente, nosotros en Matemáticas 1, cuando calculamos la primera derivada, etcétera, etcétera, pues en algún momento de vuestra vida, y a mí me tocó haciendo el doctorado, pues te vuelven a salir las matemáticas, te vuelven a salir las derivadas parciales, las ecuaciones diferenciales, y te vuelven a salir ecuaciones las cuales no tienen solución exacta y tú necesitas desarrollar un modelo matemático, un esquema de solución, que en este caso vamos a ver que utilicé diferencia finita. Pero no solo esto, el problema no solo está en coger y resolver esas ecuaciones diferenciales, sino que las propiedades del material nosotros las consideramos que cambian con la temperatura. Por lo tanto, nosotros estamos modelando el comportamiento no lineal de un material, y aquí ya no hay ecuaciones de líneas rectas, sino que necesitas una serie de expresiones para poder modelar cómo varía la densidad del hormigón, cómo varía la conductividad térmica, cómo varían los calores específicos, cómo se produce el equilibrio termodinámico de las fases del agua. ¿Vosotros sabíais que el agua se puede encontrar en los tres estados a la vez? Líquido, sólido y gaseoso a la vez. ¿Y vosotros sabíais que hay más de un tipo de hielo? Para ti el agua se congela y eso es hielo. Hay más de un tipo de hielo. ¿Vosotros sabíais que por encima de la temperatura crítica, que son 300 y pico de grados, el comportamiento del agua ya no es ni siquiera como un gas o como un fluido, sino que se comporta a mitad de camino entre los dos? Y que si a eso le sumamos que variamos la presión, pues lo que nos podemos encontrar ahí es cualquier cosa. Pues eso hace falta modelarlo. ¿Sabíais que el agua varía de densidad? Pues todo eso, si algún día queréis verlo, pues lo tengo publicado por ahí en alguna revista, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Vimos que teníamos una ecuación diferencial, pues esa ecuación diferencial hay que cogerla y hay que discretizarla temporal y espacialmente para poderla resolver. Y evidentemente aquí tenemos la primera ecuación esa que era así chirriquitina, pues esto es, dieron matemática numérica, ¿no es verdad? Pero a que esto no lo dieron, ¿no? Por suerte, porque si no esto en el examen, a mí me tocó 4 años hacer el doctorado, así que imaginad vosotros. Bueno, en resumen, hay que discretizar espacialmente y temporalmente la solución, y una vez que ya tenemos el modelo físico-matemático, entonces estamos en condiciones de coger y elegir un lenguaje de programación. En este caso se utilizó C#, bajo unos criterios de programación y bajo los paradigmas de la programación orientada a objetos, para hacer la implementación computacional del modelo, de forma tal de que
Una vez que teníamos ahí, pues empezamos a meter código, y con eso habíamos terminado de programar la primera clase. Nos quedaban pues no sé cuántas más. Además, esto que lo extraje de mi tesis doctoral es la que hace los cálculos, pero Jorge eliminó todo donde estaba realmente cómo se calculaba, porque eso es know-how mío y eso de momento no lo iba a abrir, ¿vale? Si alguien quería saber cómo se hace y tengo los programas por allá arriba, pues lo tendrían que pagar, ¿vale? De momento no me ha llamado nadie. Pero bueno, ahí está, tampoco lo he intentado, ¿vale? El modelo al final, esto lo hice, fijaros aquí, fecha 24 de noviembre de 2011, fue una captura de pantalla que hice para la presentación de mi tesis doctoral, que fue el 28 de noviembre, ¿vale? Pues yo tengo el modelo que tiene aquí material, geometría, condiciones de contorno y unos parámetros de simulación, en las cuales pues meto pues todas las condiciones del hormigón, pues tenía un montón de cosas, pues el contenido de cemento, el agua, la densidad, bla, 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 bla. Esto a vosotros ahora mismo no os interesa, pero un modelo de simulación necesita inputs de entrada y necesita inputs de salida. Aquí no tenemos un modelo bidimensional con colores y tal, porque precisamente era un modelo unidimensional. Si me hubiese puesto a hacer un modelo bidimensional, igual todavía estuviese haciendo el doctorado, no hubiese podido daros clases, etcétera, etcétera. ¿Vale? Lo que sí está claro que yo tenía unos resultados y que una vez programado ese modelo, pues yo tenía una parte de verificación del software, y esta es parte de mi tabla de verificación del software, es que una vez que tú defines cuáles son las variables de entrada del modelo y haces una modificación sobre los parámetros de esas variables, tú puedes controlar si las variables de salida responden en la manera que tú esperas que respondan, ¿vale? Esto es previo a hacer la validación del modelo. Pues aquí tenemos que la respuesta esperada para estas modificaciones que se hacían sobre las variables eran pues menor, mayor, etcétera, 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 en función de las implicaciones de cada uno, y que en este punto pues el modelo respondía bien. Es decir, si yo esperaba que bajase, bajaba. Ahora, ¿baja lo que hace falta que tenga que bajar? Pues dependerá de la validación experimental. Entonces, para coger un modelo y poderlo validar, pues, ¿qué fue lo que se hizo? Teníamos aquí un equipo que era capaz de medir el peso, registrar a lo largo del tiempo cuánto iba pesando una probeta de hormigón, que teníamos aquí un quemador troncocónico que le metíamos un flujo de calor incidente por encima, y además le habíamos perforado aquí en las probetas pues una serie de termopares para medir las temperaturas a distintas profundidades, ¿vale? Aquí tenéis pues un ejemplito, algunas de las probetas que tenían bajo algunas condiciones, unas que estaban en estado de saturación, otras que estaban pues en estado semisaturado, probetas de distintos tamaños para medir diversos tipos de cosas. Pues para los ingenieros, si hay algún ingeniero de camino aquí, pues aquí estaban las dosificaciones del hormigón. Era un hormigón autocompactante de alta resistencia, cemento blanco, etcétera, etcétera. Fue el mismo que se utilizó en el puente ese que une el Parque de las Llamas. Pues fue un proyecto que hice con Candesa, que era una empresa de aquí, de Cantabria, ¿vale? Aquí tenemos al compañero que trabajaba conmigo en el laboratorio, que me ayudó a preparar todas las probetas para poder medir, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo importante que es cuando llegamos a la validación del modelo es que nosotros lo que tenemos que ser capaces es ver si el modelo que nosotros hemos desarrollado es capaz de predecir el mismo comportamiento que estamos obteniendo mediante el análisis experimental. Estas que están aquí son simulaciones hechas por nosotros, y aquí al lado veis, además, esto es el resultado de otro modelo de simulación, porque el proceso de validación se puede hacer frente a resultados experimentales o frente a algún modelo que esté ya validado. Pues en el caso, el modelo que nosotros desarrollamos era muchísimo mejor que este, y este ya es muy bueno, ¿vale? Entonces, si veis aquí, pues el error medio relativo de las predicciones en las temperaturas, pues vemos que habían errores que estaban en torno, el más grande, en torno al 4 y pico % entre la temperatura detectada de más o de menos. Coeficiente de correlaciones entre los errores y las temperaturas, todos están en el 98, 99, 98 y pico, por lo tanto la correlación era altísima con los resultados. Aquí vemos también
para los 10 milímetros, que los coeficientes de correlación pues estaban en el torno del 0,99, por lo tanto la variación que tenían las temperaturas en el interior del material eran perfectamente explicadas por el modelo que hemos desarrollado, y que por tanto, además de los ensayos que se hicieron sobre las muestras, también se simularon otras condiciones para ver el tema de las presiones y tal, y los resultados eran muy buenos, ¿vale? Entonces, esto es un punto de vista desde la parte de la ingeniería. Ahora vamos a pasarnos a por qué me puse yo a desarrollar modelos de Machine Learning y modelos de predicción. Lo primero, lo que os comentaba. Se puede utilizar minería de datos con éxito para predecir la tendencia en el comportamiento de la bolsa, ¿vale? Hay artículos publicados donde han sido capaces de predecir la tendencia futura del Nikkei japonés, que es la bolsa equivalente al SP500 en los Estados Unidos, pues con más de un 80% de precisión. ¿Eso qué quiere decir? Que 8 de cada 10 veces tú sabes si a la semana siguiente, al día siguiente o a lo que sea, la bolsa va a subir o va a bajar, ¿vale? Esto para alguien que sepa un poquitín de bolsa, para saber si me voy largo, me pongo corto o no, pero pues es una información que es importante, ¿vale? Entonces, ¿qué fue lo que hizo Jorge? Pues mira, se puso a leer y encontró que había muchísima información con eso, y empecé pues a intentar desarrollar modelos de predicción, ¿vale? Y aquí fue cuando descubrí RapidMiner y descubrí un canal de YouTube, que yo estoy a favor de la información que nos podemos encontrar, porque siempre que sepamos filtrar hay información muy buena en la red y podemos aprender. Pues este señor que está aquí, que hoy trabaja en H2O, ¿vale?, que es una compañía puntera en temas de inteligencia artificial, pues tenía un blog que se llamaba Neural Market Trends, que intentaba hacer eso, predicciones de bolsa, ¿vale? Entonces me encontré eso, él usaba esta herramienta que era RapidMiner, yo cogí y me compré este libro para mí, también lo compré para la universidad, está en la biblioteca, lo que casi nadie lo saca, ¿vale? Y dentro de todas las herramientas que teníamos disponibles, este es el cuadrante de Gartner, de todo lo que hay ahora mismo en herramientas de analítica predictiva. Pues aquí tenéis el entorno de Anaconda, todavía está en el terreno de los niches, porque todavía necesita desarrollar un poquitín más. Y nosotros aquí en la universidad, y Brian, que ha estado trabajando conmigo, que sí tal, hemos estado utilizando RapidMiner y hemos estado utilizando NIME, que se encuentra en el cuadrante líder y llevan siendo líderes más de 6 años. No es que sean los mejores, sino que tienen la capacidad de que en las empresas pues pueden operacionalizar muy rápido los resultados, ¿vale? Aquí tenéis H2O, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué es importante esto? ¿Y por qué yo me metí en esto también? Porque si nosotros analizamos ahora la curva de Gartner también, del hype cycle, dentro de todo lo que es los gatillos de la innovación, nosotros vemos aquí que lo que es redes neuronales profundas, lo que es blockchain, lo que es, pues por aquí había algunos más de inteligencia artificial, la inteligencia artificial en general, todos están siendo gatillos de innovación y todos se encuentran pues en el auge máximo y yo dije, pues mira, si esa es la ola, pues yo quiero surfearla, ¿vale? Yo quiero aprender a surfearla, ¿vale? ¿Qué es lo que está pasando? Y esto es una realidad, que la inteligencia artificial al final es como el sexo en la adolescencia, que todo el mundo habla acerca de ella, nadie sabe realmente cómo hacerla, aunque vosotros creéis que sí, todo el mundo piensa que los demás lo hacen, por tanto todo el mundo clama que lo hacen, ¿eh? Y había que decir, pues entonces yo también hago inteligencia artificial y ya está, ¿vale? Y lo que no sabéis es que la mayoría de las cosas que están desarrolladas ahora mismo en inteligencia y todos estos modelos de Machine Learning que sí tal, todos se han desarrollado en la década del 60. O muchísimos se han desarrollado en la década del 60. Es decir, una red neuronal que ahora, porque Google con AlphaGo, Deep Learning. Joder, si un perceptrón multicapa se inventó en el 60. Y todos se basan en técnicas de la estadística. Entonces, al final, si tú coges la estadística y le pones un marquito así más bonito, pues tenemos Machine Learning.
Y la ventaja que ha tenido la inteligencia artificial es que hay algunos que son muy buenos en marketing y dicen, ¿cómo te vendo lo mismo de otra forma y tú me lo compras? Pues inteligencia artificial. Parece como es inteligencia de ordenadores, nos da yuyu y ese yuyu hace que... inteligencia artificial. Al final, esto y esto es casi lo mismo, ¿vale? En resumen, ¿qué hay que hacer? Evidentemente hay que formarse y hay que estudiar muchísimo. Y además de la bolsa fue cuando yo seguí estudiando y me di cuenta de que eso que yo veía y que de momento el accuracy que me estaban dando los modelos era el 50 y poco %, por lo tanto era casi decir a voleo, mañana sube o mañana bajo, por lo tanto no me podía forrar. Dije, déjame ver si esto lo puedo utilizar en algo más. Y empecé a ver casos de aplicación y empecé a ver temas con Anaconda, con el desarrollo en Python, utilizado como herramienta para la inteligencia artificial, R, Julia, etcétera, etcétera. Por lenguajes de programación de esto hay unos cuantos, ¿vale? Y entonces fue cuando me puse a investigar también qué era lo que hacía falta para ser un buen científico de datos, ¿vale? Y al final, lo que decían todo el mundo es que los verdaderos científicos de datos, que son los que tienen dominio de matemáticas y estadísticas, que son los que tienen un dominio muy grande de las ciencias de la computación, son expertos programadores en R, en Python o lo que sea, y los que tienen un conocimiento muy grande del dominio de la cuestión, pues son unicornios, es decir, esa gente no existe, ¿vale? Entonces, al principio, los que se estaban dedicando al tema de la inteligencia artificial son o ingenieros informáticos que tenían conocimientos estadísticos un poquito superiores al resto, por lo tanto, podían empezar a desarrollar modelos de machine learning y a partir de ahí empezarse a meter en todo el tema de la inteligencia artificial, o eran profesores de estadística o profesores de matemática que, como tenían un poquito de conocimiento de programación, pues empezaban también a hacer tema de machine learning. Igual yo, la ruta mía fue más hacia acá, aunque veis que desde chirriquitín también tenía pues dominio de la computación. En un momento determinado había decidido que la computación era para otro, la programación, que lo mío era graduarme y si se podía a lo otro que os comenté, ¿vale? Entonces, aquí tenéis en la presentación, si en algún momento os la subiré, pues esto es lo que hace falta para ser un data scientist moderno, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el problema? Y al final es que todos los modelos de predicción, cuando estamos hablando de inteligencia artificial, cuando estamos hablando de machine learning, van a depender de qué tan buenos son los datos con los cuales nosotros contamos, ¿vale? Y sabéis lo que pasa ahora, el año pasado, nueva ley de protección de datos, etcétera, 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 pues entonces, cada vez más cuesta llegar a la información. Aunque es cierto que cada vez más las compañías apuestan por, como estamos 100% conectados, rastrearnos y saber qué es lo que estamos haciendo en todo momento, y tienen pues esos grandes almacenes de datos donde después los pueden analizar. Entonces, antes de pasar, esto es un pequeño chiste para informáticos. Que no sepa inglés, en español no tenía mucho sentido, pero si sabéis algo de bases de datos, una base de datos no SQL es una base de datos no relacional, ¿vale? Y juegan con que table es tabla en español, pero table también es mesa en inglés, ¿vale? Entonces, pues mira, no se encontró ninguna mesa. Bueno, a lo que vamos. Voy a comentaros rápidamente un proyecto que surgió aquí en el seno de la universidad y que ha sido desarrollado por un compañero vuestro que está en 4º año y que, por desgracia, no pudo estar aquí, me lo dijo, que le habían puesto la presentación mía un día que tal. Entonces, ¿cuál es? ¿Alguien de aquí ha intentado hacer dieta alguna vez? No, vosotros no hacéis dieta, vosotros estáis bien, pero uno llega a una cierta edad que como no te cuide, las posibilidades de conquistar el mercado son más limitadas. Aunque ya os comentaba, estoy fuera de mercado porque llevo con mi mujer pues más de 10 años, ¿vale? Entonces, bueno, dicho esto, el objetivo del proyecto Nutrix, entre otras grandes cosas, porque nosotros solo éramos una gota de agua dentro de ese proyecto que era mucho más ambicioso, era establecer un sistema de clasificación de patrones, un sistema en el cual nosotros fuésemos capaces de predecir
si una persona tiene tendencia a intentar abandonar una dieta antes de que empiece a hacerla, ¿vale? Porque si nosotros sabemos que esa persona tiene tendencia a intentar abandonar la dieta, nosotros podemos incidir y tomar acciones sobre esa persona para intentar que consiga sus objetivos, ¿vale? Entonces, nosotros para desarrollar este proyecto, Brian comenzó a trabajar conmigo en segundo año y hasta cuarto año no tienen la asignatura de inteligencia artificial y no han empezado a programar en Python. Entonces yo le dije, mira, podemos utilizar esta herramienta que si me da tiempo, no sé cómo voy de tiempo, pero si me da tiempo os la enseño un poquitín para que veáis cómo se puede hacer inteligencia artificial sin necesidad de programar, aunque programar está muy bien. Eso se lo vi ayer hacer a Maroto, que dijo, joder, pues mira, voy a montar un servidor arquitectura distribuida. Joom -i, y después el código era un poquito así y lo traía copiado. Y yo, joder, pues cada vez los informáticos necesitan programar menos. Pues yo no soy informático, pero voy a demostrar que también se puede hacer Machine Learning, no inteligencia artificial. Cuidado, Machine Learning sin necesidad de programar tanto. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el kit de la cuestión aquí? Lo comentaba muy bien Jessica ayer cuando estaban hablando. Para hacer un modelo de aprendizaje, lo primero, lo fundamental es tener acceso a los datos. Y una vez que nosotros tenemos el acceso a esos datos, partes de esos datos nosotros primero los procesamos para poderlo entender o para poderlos poner de la forma en la que el modelo necesita calcular con ellos, y después los partimos para una parte utilizarlo para el entrenamiento, otra parte utilizarlo para testing y otra parte utilizarlo para validación. Pues aquí hay un esquema general de la solución que nosotros propusimos, pues cómo se manejaban los datos, etcétera, etcétera. Una estructura general de la solución, aunque esto después pues lo cambiamos un poquitín, pues teníamos nuestros conectores a base de datos, después lo que hacíamos era unir la data que nos venía de un lado y que nos venía del otro. Esto es un nodo cerrado donde hacíamos todo el procesamiento de los datos, después teníamos los algoritmos de aprendizaje que nosotros desarrollamos en el proyecto, que vamos a ver que realmente utilizamos 5 algoritmos diferentes, y después lo que hacíamos era publicar el resultado, que lo podíamos hacer en formato HTML, etcétera, etcétera, etcétera. Lo bueno de que tiene de utilizar el NIME, esta herramienta, es que todo esto que está aquí, que es la lógica que nosotros deberíamos utilizar si lo que estamos haciendo es programando la solución en Python o lo que sea, la podemos hacer en una interfaz de pinchar y clicar, ¿vale? Por lo tanto, vamos a cogernos uno de los algoritmos de solución. Os he puesto aquí un algoritmo de solución que incluye un mapa autoorganizado y además incluye un nodo de aprendizaje de reglas basado en lógica difusa. Pues, ¿qué es lo que hacemos aquí? Leemos nuestros datos, en este caso lo teníamos en un Excel, no eran muchos datos al principio los que contamos, después ya sí hicimos la conexión a base de datos, hicimos un filtrado de las columnas para aquellas variables que no nos hacían falta, pues eliminarlas. El problema muchas veces cuando estamos haciendo predicciones, y en este caso lo que estábamos calculando era un clasificador binario, es que si existen problemas de que los datos no se encuentran balanceados y las clases no tienen aproximadamente el mismo tamaño, pues eso puede llevar problemas. Entonces nosotros desarrollamos, pues hicimos algunas funciones intermedias aquí entre los datos que era precisamente para balancear la data, para que hubiese la misma cantidad de gente que abandonaba, de la misma cantidad de gente que se quedaba en el tratamiento, ¿vale? Después tenemos los nodos aquí, que lo que hacían era un mapa autoorganizado, lo que hace es que te divide un juego de datos multidimensionales y te los pone en una grilla de 2×2, por lo tanto tú puedes ocupar una posición, pues este ocupa la posición 1,1, este ocupa la posición 7,2, este ocupa, y después tú puedes analizar si los elementos que ocupan posiciones cercanas entre sí tienen características similares, porque precisamente lo que hace el mapa autoorganizado es que te coloca en una posición determinada del mapa en función de la semejanza que tú tienes con el resto de tus compañeros, ¿vale?
Este proyecto realmente cuando se planteó, lo que decía era, llegaba hasta aquí, se acabó Nutri, pero yo le dije, joder, pues mira, esto que está aquí lo hice yo en 10 minutos y tenía que justificar mis horas de trabajo, por lo tanto dije, pues mira, además de hacer la clasificación por un sistema de mapas autoorganizados, pues vamos a hacer modelos de predicción y utilizamos distintos modelos de predicción y al final lo que teníamos es un scorer para calcular la accuracy, es decir, la precisión de las predicciones que hacíamos con el modelo. Entonces, al principio dijimos, pues mira, vamos a cogernos un modelo, este fue el planteamiento inicial, vamos a probar 4 modelos distintos. Uno que tenía mapas autoorganizados con lógica difusa, uno que tenía árboles de decisión, que a la larga después lo cogimos y los cambiamos por random forest. Después teníamos un perceptrón multicapa, es decir, una red neuronal aquí, y teníamos además también un predictor solo basado en lógica difusa sin tener esta parte de mapa autoorganizado y clasificador delante, ¿vale? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que cuando nosotros le pasamos a todos los datos una vez procesados, pues nosotros alcanzamos una precisión determinada que ya de entrada, sin hacer ningún tipo de optimización, pues era bastante alta para la mayoría de los casos. Ayer hablábamos incluso aquí de precisiones del 80% en algunos casos, pues nosotros estábamos viendo aquí pues 93, pero dijimos, joder, esto 93 y pico lo podemos mejorar. Nosotros nos habíamos planteado intentar alcanzar una precisión superior al 98%. ¿Vale? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Pues para cada uno de los modelos pues establecimos una serie de parámetros de optimización y desarrollamos dentro de la solución que ya habíamos implementado pues un optimizador donde nosotros declaramos una serie de variables de entorno y nosotros le decíamos a esas variables de entorno entre qué y qué valores podía tomar, le declaramos una serie de pasos y el modelo en cada pasada hacía un pequeño cambio en una variable de entorno, esto es un for, si lo vemos por detrás es un for 1 igual 1 hasta no sé cuánto, incrementa cada 2 pasos. Por ejemplo, es lo que hay por detrás. Y en cada iteración el modelo calculaba cuál era la accuracy de forma tal de que al final se podía tener una tabla en las cuales nos fijamos aquí que teníamos un accuracy preoptimización que estaba en torno a los 93 y aquí estábamos hablando de accuracy en torno al 97%. Ahora, nosotros no nos quedamos solo con la decisión de un modelo porque la precisión del modelo pues la podemos establecer, el accuracy, pues en base a que detecte los casos positivos, los casos negativos, el accuracy general del modelo, etcétera, 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 pero a la larga todos los modelos se equivocan. La precisión del 100% no existe. Entonces, ¿qué fue lo que dijimos? Pues como tenemos aquí la adhesión, este era el resultado real y esto era lo que estaban diciendo todos los modelos, dijimos, vamos a desarrollar un pequeño algoritmo que tenga en cuenta la sabiduría de cada uno de esos 4 modelos y vamos a implementarlo en una solución para que al final la decisión que tome el algoritmo de inteligencia sea por consenso de todos los modelos a la vez y no por lo que piensa la red neuronal o por lo que piensa el árbol de decisión o lo que piensa lo que sea. ¿Vale? Entonces aquí sí metimos un poquito de código porque evidentemente no se puede ser informático y no se pueden desarrollar soluciones. Esto lo he puesto así que no se vea bien para que no me lo copiéis. No pasa nada. Esto se presentó un proyecto, convocatoria pública, ya está publicado, está presentado. De hecho, Brian ha ido conmigo, tiene 2 publicaciones en congreso, va a hacer su tesis, su proyecto de fin de grado con esto y se va a graduar siendo alumno de 4º año habiendo presentado esto en un evento que hubo en el País Vasco en noviembre que era de inteligencia artificial, y después en un congreso que hubo de ingeniería industrial que hubo en México, que también hizo la presentación de los resultados del proyecto, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo importante cuando nosotros desarrollamos cualquier cosa es precisamente la transferencia del conocimiento. Si nosotros hacemos algo y nos los quedamos para nosotros, y yo aquí, para mí las charlas más importantes de todas las que se han dado aquí son las que se han dado ayer y las que habéis dado vosotros, ¿vale? Porque yo me he quedado flipado de ver, claro, yo os doy clase en primer año,
¿vale? Y aunque después nos seguimos viendo por ahí, esa evolución que tenéis con los años, desgraciadamente yo me la pierdo y me gustaría perdérmela menos. Y cuando yo me quede aquí, que lleguen las actividades, que el lenguaje de signos, o que lleguen con lo de la simulación de la Fórmula 1, que a mí también me gusta mucho el tema de los coches, que si tal, o el tema de inteligente del hogar conectado, y dije, joder, pues esta gente, ¿vale? Y tenemos que romper, y que es la suerte que he tenido yo, tenemos que romper la visión esa de que siempre el ingeniero informático está de la parte de atrás. Ahora mismo tenemos la posibilidad de hacer parte de lo que yo había hecho aquí, y es decir, yo estoy en el front-end y estoy en el back-end. Yo soy desarrollador, pero también soy cliente, y tenemos la potestad de coger y desarrollar nuestra aplicación, incluso de vivir eso y de vivir de eso. Por lo tanto, la transferencia del conocimiento es súper importante para vosotros. Entonces, yo quiero finalizar diciendo, a los informáticos siempre dicen que los informáticos que son medio raritos, que sí tal, ¿vale? No pasa nada por ser distinto, ¿vale? Mi taza es Bob Esponja, ¿vale? Yo tengo mi taza, este es medio friki, que sí tal, ¿vale? Y que todo el mundo vaya por aquí y tú no vayas, no implica que los demás sean más felices que tú, ¿vale? Y entonces yo quería hacer la última predicción de la bola mágica, es diciendo que todos vosotros vais a ser exitosos. Así que ir a luchar para que no me jodáis en la curra así de la predicción, ¿vale? Vale, yo hago la predicción, yo no me quiero equivocar, depende de vosotros, ¿vale? Muchas gracias.